Se empieza a animar el precio de Bitcoin en estas últimas horas. En vídeos anteriores comentábamos cómo tras rechazar la zona de ventas el precio de Bitcoin otra vez iniciaba un movimiento bajista llegando a buscar liquidez que habíamos comentado que había sobre esta zona operativa de aquí. Pero este movimiento bajista frenó con el soporte que teníamos aquí marcado en la zona de los $69.070 aproximadamente. Tras esto comentábamos que lo más probable, porque es lo que suele suceder durante el fin de semana, es que el precio lateralizase sobre esta zona operativa y es justo lo que hemos visto durante estas últimas horas. La verdad es que no ha habido grandes movimientos, no ha habido mucho que comentar, pero recordemos que ahora a partir de la apertura del lunes ya sí que esperaríamos que aumente la volatilidad en el mercado. De hecho, en estas últimas horas ya hemos visto aquí cómo se activaba un poquito más el mercado y comenzaba a entrar un poquito de volumen, pero todavía no demasiado. Esperamos que durante las próximas horas sí que veamos mayores movimientos. Lo importante es que el precio de Bitcoin ahora mismo está haciendo un amago de intentar atacar las zonas de los VWAPs. Tenemos por aquí el semanal en los 70.142 y el mensual en los 69.984. Recordemos que tras rechazar esta zona operativa e iniciar el movimiento bajista, esperábamos que limpiase toda esta zona operativa como finalmente lo hizo, tras romper la zona de los VWAPs, pero destacamos que a pesar de haber limpiado gran parte de la liquidez que había, todavía podíamos observar en las herramientas que aún quedaba liquidez más o menos sobre esta zona operativa, así que puede ser que el movimiento bajista todavía no haya finalizado, que utilizaremos como referencia para determinar que puede haber un cambio de contexto en el corto plazo y que puede ser que en tal caso cambie y veamos un giro de la tendencia rechazando esta zona de soporte. Pues eso lo podríamos confirmar si finalmente el precio vuelve a recuperar la zona por encima de los VWAPs, ya que como veíamos anteriormente, estos VWAPs estuvieron actuando de soporte durante el movimiento alcista de Bitcoin, pero tras la ruptura de ambos, ya como veis, inició el desequilibrio bajista y rompió esa estructura alcista que traía el precio. Así que consideraremos que una ruptura efectiva de la zona de VWAPs y posterior consolidación nos estaría dando un cambio de tendencia y de contexto en el corto plazo, con el principal objetivo de volver a atacar esta zona de ventas, que es el principal objetivo que tenemos ahora mismo nosotros, ver si el precio de Bitcoin consigue romper esta zona de una vez por todas, porque ahora mismo para nosotros es la zona operativa más importante, sobre todo para ver si podemos seguir evaluando setups alcistas para el medio largo plazo. Os recuerdo un poquito cuál es el contexto de Bitcoin en este punto, y es que hemos visto en muchas ocasiones como el precio de Bitcoin rechaza esta zona, enseguida entra mucha presión vendedora y no puede seguir subiendo, por lo que si viésemos una ruptura efectiva de esta zona operativa, estaríamos confirmando setups alcistas para medio largo plazo, pero de momento estamos viendo como el precio de Bitcoin no está siendo capaz de romperlo y en varias ocasiones ha tenido que buscar un poquito más de liquidez para intentar atacar con más fuerza, pero vemos que de momento todavía no ha sido suficiente. Ahora bien, vamos a ver si después de este rechazo en el corto plazo el precio de Bitcoin ha conseguido un poquito más de fuerza para volver a atacar, porque como destacábamos en vídeos anteriores, había muchísima liquidez en esta zona y ya gran parte de esa liquidez se la ha llevado. ¿Necesitarán llevarse aún más liquidez para entonces volver a atacar esta zona operativa? Pues tendremos que esperar unas cuantas horas para poder verlo. De momento el precio de Bitcoin se mantiene por encima del soporte, pero sí que sería interesante, y luego ya lo revisaremos en los mapas de liquidaciones, ver cuánta liquidez hay en esta zona operativa y si desde que veamos esa liquidez podemos considerar que es bastante probable en tal caso que busquen esa zona operativa antes de intentar volver a atacar con fuerza, porque ahora mismo en estas últimas horas la verdad es que no estamos viendo demasiada fortaleza. Vemos cómo iba subiendo poquito a poco el precio, pero
Lo que a nosotros nos gustaría ver para confirmar fortaleza sería una ruptura agresiva como la que vimos aquí en este movimiento bajista, pero al alza, y que luego posteriormente continuemos viendo esa presión compradora tras la ruptura de los VWAPs. Ese sería el escenario idóneo para valorar que puede atacar esta zona operativa con fuerza, porque ahora mismo el equilibrio que estamos viendo, más que por aceptación por parte de los operadores, yo creo que es porque hay poco volumen en el mercado. El fin de semana se queda todo muy tranquilo y bueno, pues en este caso lateraliza. En caso de terminar perdiendo esta zona de soporte e iniciar una continuación bajista, probablemente podríamos ver una aceleración del precio a la baja cuando busque la liquidez que probablemente hay en esta zona operativa, pero será importante ver la reacción del precio en tal caso, no después de buscar la liquidez, sino verla tras alcanzar esta zona operativa, que sería nuestro principal objetivo. Ojo, quizás no he sido del todo preciso en un apunte que acabo de decir, porque sí que es cierto que habría un caso en el que tendríamos que estar pendientes de la reacción del precio sobre esta zona, y es si viésemos que buscan liquidez y automáticamente rechazan. En este caso sí será importante, pero si vemos que el precio llega y que encuentra equilibrio sobre esta zona, no me resulta interesante. En ese caso estaría esperando más al precio sobre estos niveles operativos, sobre los 66.980. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenemos en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y vemos cómo aumenta un poquito más la liquidez que había en zona de long sobre estos 68.385. En estas últimas horas veíamos que se llevaban un poquito de liquidez que había en esta zona operativa de los 69.720, y tras eso el precio rechazaba. Potencial sacudida en el corto plazo, pero como no estábamos valorando operativa en una estructura de este estilo, pues de momento no me resulta interesante esa información, pero sí que veo importante el considerar que hemos tenido una sacudida en zona de shorts en el muy corto plazo. También, como veis, vemos aquí un poquito de liquidez en zona de longs en los 69.090, y también vemos más shorts en los 70.435. Mirad, si vemos la liquidez de 100x, esta era la zona que más cargada estaba, y ahora mismo estamos viendo algo similar sobre los 69.050, así que muy atentos a esta zona operativa, porque el precio de Bitcoin podría visitar este nivel durante las próximas horas para llevarse toda esta liquidez. En cuanto a la liquidez de 50x, destacamos los 68.350, que están bastante cargados, y también vemos aquí un poquito en los 70.380. En cuanto a la liquidez de 25x, creo que no hay nada destacable ahora mismo cerca del precio, ya que donde más liquidez había era en esta zona, y ya se lo llevaron durante el movimiento bajista. Y ya ni hablar de 10x, de momento nos queda lejos del precio. En Bookmap vemos algunas compras en los 68.000, también en los 68.500, y ventas vemos aquí que han entrado recientemente en la zona de los 70.500. Aparece también un poquito aquí en torno a los 70.900, pero poquita cosa de momento. En el multibook vemos cómo han retirado las compras de los 68.400, también las que habían los 67.250 se han retirado. En The Kingfisher, como veis, se vuelve a cargar la liquidez de zona de longs. Tenemos aquí un clúster en los 69.295, y luego desde los 68.815 hasta los 68.215. Por parte de los short habría liquidez en torno a los 70.860. En los CVDs, como veis, poco movimiento. Quizás podríamos destacar aquí una venta un poco agresiva por parte de Bitfinex, sin gran impacto en lo que es el mercado, como veis. Este movimiento que buscaba liquidez por parte de los short creo que viene desde Binance, por lo que podemos ver aquí con una compra agresiva de spot. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en zona de longs hasta los 69.090 prácticamente, y en la zona de shorts vemos liquidez sobre todo hasta los 70.206. En los mapas de high leverage también vemos más liquidez en zona de longs, sobre todo desde los 69.327 hasta los 69.202.